Bien, en esta lección vamos a crear las hélices para nuestro molino. ¿Ok? Checando la referencia, te das cuenta que tienen buena longitud las hélices y también cierto grosor. Antes de crear tal cual las hélices, que son esas formas de como si tuviéramos varios palos o trozos de madera unidos, antes de crear esas formas, vamos a crear primero el tamaño eh, proporcional de las hélices antes de crear esas formas. ¿Okay? Para explicarme un poquito mejor, voy a crear el cubo o un cubo del cual nos vamos a basar para crear las hélices. ¿Okay? Checando nuestra referencia, te das cuenta que es un trozo de madera, no está totalmente recto, tiene, obviamente, está un poco doblado, no está pulido. Así es que es importante tomar en cuenta eso para darle mayor realismo. Vamos a escalar nuestro cubo y vamos a alargarlo un poco. Dar aproximadamente el tamaño para nuestras hélices. ¿Okay? Antes de crear todos estos detalles, es importante determinar primero el tamaño adecuado. ¿Okay? Ya que tenemos nuestra hélice base para crear lo que sería la base de la hélice, vamos a insertar algunas subdivisiones desde el nodo de creación. ¿Okay? Recuerda que puedes insertar el valor numérico directamente, 3, 5 y demás. Si lo quieres hacer de forma interactiva, en vez de dar en el valor numérico, le das en el nombre, subdivisions with, por ejemplo. Seleccionas ese parámetro en el cual quieres hacerlo de forma interactiva y te vas a tu viewport y justo en el área de trabajo, presionando la rueda del ratón como si fuera un botón, aparecen estas dos flechitas y moviéndote hacia la izquierda disminuyes el valor y hacia la derecha lo aumentas. De esta forma lo haces de forma interactiva y no metiendo el valor directamente. Así es que recuerda, seleccionas el valor que quieres incrementar o disminuir de forma interactiva y en el área de trabajo presionando la rueda del botón como si fuera un botón y dejándola presionada hacia la derecha y hacia la izquierda aumentas y disminuyes las subdivisiones. ¿Okay? Así es que teniendo esto, vamos a agregar algunas 25 subdivisiones y justo lo que vamos a hacer es crear esa serie de irregularidades a lo largo del molino. Si te das cuenta, aquí pareciera que esta base del molino está totalmente recta. ¿Okay? Pero yo me estoy basando en la referencia número 1 y crear esas irregularidades le dan realismo al modelo. ¿Okay? Para que no se vea todo tan perfecto. En el mundo real no todo es tan perfecto, siempre hay irregularidades. Nos vamos a modo vértice y seleccionando algunos vértices los vamos a escalar, algunos otros los vamos a abrir, ¿okay? A dar mayor tamaño, algunos otros los vamos a hacer más pequeños. Esto va a crear las irregularidades para que no se vea totalmente plano o totalmente recto la base para nuestras hélices. Esto obviamente nos dará realismo e irregularidades en la madera, ¿okay? O en la base para nuestras hélices. ¿Okay? De esta forma rápidamente hemos creado esa serie de irregularidades. ¿Okay? Ahora bien, checando la forma general es una parte cúbica alargada o rectangular para las hélices, checando todas nuestras referencias. ¿Okay? Así es que viendo eso, vamos a crear un cubo o un plano. ¿Okay? Vamos al menú Create, Polygon Primitives. Ahora vamos a crear un plano. Un plano es exactamente lo que su nombre dice, no tiene volumen, simplemente es como una especie de cara. ¿Okay? Seleccionando esta cara te das cuenta que tiene muchas subdivisiones, las cuales las vamos a dejar o incluso desde el nodo de creación de subdivisiones que tiene podríamos bajar a 1. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es simplemente dar el grosor para obtener el tamaño adecuado. Vamos a rotar nuestro plano 90 grados en X para que esté viendo hacia enfrente. ¿Okay? Y vamos a ubicar justo donde iría aproximadamente la hélice.
Recordemos, esta no va a ser la hélice, este solo es como el objeto modelo para dar el tamaño adecuado. Podemos ir a modo vértice y checando la referencia, te das cuenta que empieza casi desde la base del centro de la hélice hasta el final. ¿Ok? Así es que incluso checando nuestra primera referencia, podríamos decir que tendría este tamaño nuestras hélices. E incluso aquí podríamos hacer un poco más grande, ¿okay? Para dar una forma un poco más interesante. Cerciorándonos de que el tamaño sea el adecuado. ¿Okay? Precisamente para eso hemos hecho este plano, para solo asegurarnos de que el tamaño sea el adecuado antes de pasar a crear estos detalles. Me parece que luce bien, quizá un tanto delgado, así es que vamos a seleccionar el plano. Lo vamos a escalar un poco para que no esté tan delgado. Quizá ya tiene un tamaño más aceptable. Okay. Ahora podemos ver rápidamente cómo luciría al otro costado. Okay. Lo que podemos hacer rápidamente para duplicar esta hélice al otro costado es primero crear un grupo de esta hélice. Al crear un grupo, automáticamente el pivote se irá al origen, es decir, al centro de la grilla. Para crear un grupo simplemente seleccionas el objeto, nos vamos al menú Edit y le vamos a dar Group o acceso directo Control G. Al crear el grupo te das cuenta que de inmediato el pivote se va al centro de la grilla. Incluso puedes presionar el número 4 para cerciorarte de que realmente está al centro de la grilla el pivote. Ahora, al irse al centro de la grilla, también el grupo se resetearon sus transformaciones. ¿Okay? Y lo único que vamos a hacer es duplicar esta hélice y pasarla al otro costado. Así es que nos vamos al menú Edit, Duplicate, acceso directo, Control D. ¿Okay? Y ahora si te das cuenta ya tenemos dos hélices amontonadas porque la hemos duplicado. Lo único que vamos a hacer es cambiar su escala. ¿Okay? Si te das cuenta está en escala de X, está en 1. ¿Okay? Porque en X es muy sencillo determinar eso. Voy a seguir seleccionando el grupo. De acuerdo al gizmo, el eje X obviamente es este. ¿Okay? El que corresponde a esto. Ahora, ¿cómo determinamos el eje X positivo y negativo? Es muy sencillo. El lado hacia donde está la flecha es el lado positivo del eje. En este caso, este sería el lado positivo de X porque hacia este lado está la flecha. Al lado hacia donde no hay flecha es el lado negativo. Lo mismo en el eje Y, hacia el lado donde está la flecha es el positivo y hacia abajo es el negativo. Por lo tanto, determinamos que la escala de X está en 1 positivo. Ahora lo vamos a poner en X menos 1. Y lo único que va a hacer es voltear hacia el otro lado la escala de nuestra hélice. Presionamos el número 5 para ver las caras que forman. Y listo, te das cuenta que ya tenemos la hélice duplicada exactamente al otro costado. Ahora, si te das cuenta, luce totalmente negra. Y en la parte de atrás luce blanca. Eso se refiere a los normales. Los normales en Maya no es otra cosa más que la dirección en que están mirando las caras dentro de Maya. ¿Ok? Si tú te vas al menú Lighting y activas la opción Two Side Lighting, Maya te va a estar iluminando los dos sentidos de la cara. ¿Ok? Pero si tú tienes la opción Two Side Lighting desactivada, como era mi caso, se notará que una parte de la cara está negra. Quiere decir que esta cara está viendo hacia atrás. ¿Ok? Y lo único que se hace es corregir la orientación de la cara. Nos vamos al menú normales. Recordemos que los normales no es otra cosa más que la dirección en que ve la cara. Y vamos a darle un reverso, es decir, vamos a voltear la dirección de la cara. De esta forma, ahora la cara ya está viendo hacia enfrente y no hacia atrás. ¿Okay? Aunque regularmente recomendamos desde el menú Lighting usar la opción To Side Lighting para que nos muestre ambos lados de la cara, o más que nada para que Maya ilumine ambos lados de la cara. ¿Okay? Así es que, bien dicho eso, aquí tenemos el tamaño adecuado, me parece que lo sé bien, para nuestra hélice. ¿Okay? Ahora, para terminar de asegurarnos que luzca bien el tamaño, rápidamente vamos a crear un grupo de estos tres objetos y duplicarlos para crear la otra hélice vertical. ¿Okay?
Lo vamos a hacer de forma rápida. Vamos a abrir el Outliner desde el menú Window, Outliner, o recordemos desde el Toolbox para visualizar la vista perspectiva y el Outliner. ¿Okay? Así es que vamos a ver. Este es el grupo 1, el grupo 2 es la otra hélice y este el cubo 2. ¿Okay? Así es que necesitamos que ahora estos tres objetos actúen como uno solo. Así es que voy a seleccionar la base de las hélices. Dejamos presionada la tecla Shift, seleccionamos las hélices. Y ahora de estos dos grupos y este objeto vamos a crear un solo grupo desde el menú Edit, Group. Ahora estos tres grupos o estos tres objetos forman el grupo 3. ¿Ok? Y ahora sí podríamos duplicar. Simplemente vamos a duplicar desde el menú Edit, Duplicar. ¿Okay? Ya tenemos dos grupos amontonados, como te das cuenta. ¿Okay? Ahora vamos a rotarlos, pero date cuenta, recordemos que al crear un grupo el pivote se va automáticamente al origen, lo cual no nos sirve porque si nosotros rotamos va a rotar desde ahí. Recordemos que el pivote es justo el punto desde donde se mueve, rota o escala un objeto. Entonces, antes de rotar nos interesa acomodar el pivote al centro del eje. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Recordemos, vamos a modo pivote con la tecla Insert. ¿Okay? Vamos a activar Wireframe Unshaded desde el acceso directo o desde el menú Shading, Wireframe Unshaded. Y ahora, recordemos, estamos en modo pivote, por eso desaparecen las flechas. ¿Okay? Cerciórate de no tener ninguno de los tres ejes activados, es decir, que ninguna de estas líneas esté de color amarillo. Si alguna está en color amarillo, das un clic en el centro para que cada línea retome su color. Eso quiere decir que si tú mueves el pivote lo vas a mover en los tres ejes y no solo en alguno. ¿Okay? Así es que estando en modo pivote y con los tres ejes activos, vamos a dejar presionada la tecla V para adherir a vértices. Recordemos, la V es para adherir a vértices y la X a grilla. De momento lo vamos a hacer a vértices, así es que vamos a dejar presionada la tecla V. Ok, me voy a acercar un poco a la zona de interés. Así es que dejando presionada la tecla V, voy a presionar la rueda del ratón como si fuera un botón y la voy a mover justo al centro del eje o al vértice central del eje de las hélices. De esta forma hemos colocado el pivote justo donde está el vértice central de las hélices o del eje de las hélices. Presionamos nuevamente Insert para salir de modo pivote y ahora sí podemos rotar sin ningún problema en base al centro. Podríamos rotar 90 grados y listo. Te das cuenta que de forma muy rápida, voy a desactivar Wireframe Unshaded, hemos creado las hélices, ¿ok? Recordemos que estas no son las hélices finales, porque nuestras hélices están hechas de uniones o de varios trozos de madera unidos. ¿Okay? Esto solo lo hicimos con el fin de que tengan el tamaño adecuado. E incluso me parece, checando nuestra referencia, que quizá las hélices deberían de ir un poco más grandes. ¿Okay? Así es que quizá podemos escalar en Z, incluso en X, ¿okay? Para cerciorarnos de que luzcan de mejor forma. ¿Okay? Y una vez que hemos determinado el tamaño, me parece que luce mucho mejor esta que está más grande que estas tres. ¿Okay? Así es que ya que hemos determinado el tamaño, ya podríamos armar ahora sí esta serie de detalles. ¿Ok? Sin ningún problema. Incluso si te das cuenta, las hélices, si esta hélice estuviera viendo hacia abajo, llega casi al suelo. Y es justo lo que está pasando aquí. ¿Okay? Quiere decir que sí tenemos un buen tamaño en nuestras hélices. Así es que en base a esta vamos a crear los detalles. Así es que lo único que podríamos hacer es mover hacia abajo. Presionamos la tecla F para enfocarnos en ella. Y ahora sí, crear nuestras hélices en base a este tamaño que vemos que sí tiene una buena proporción. Y estas tres hélices ya las podríamos eliminar. Nos damos cuenta que este es el tamaño adecuado para nuestras hélices que necesitamos. ¿Okay? Así es que vamos a detener la lección hasta aquí. Continuamos en nuestra siguiente lección armando las hélices para nuestro molino.